Gran Reseteo, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos aquí a cesarvidal.tv y a este viaje que realizamos todos los fines de semana por ese proceloso océano de la geoestrategia, la geopolítica y la geoeconomía. Como siempre, quien irá de piloto avezado de la nave será don Lorenzo Ramírez, con esa documentación verdaderamente abrumadora, con ese estilo personalísimo y con esa ironía que, en fin, hace que incluso las mayores tragedias le encontremos un lado por el que podemos respirar. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Por dónde va a ir usted hoy? ¿Qué tal? Muy buenas noches, don César. Aquí estamos en una nueva edición del Gran Reseteo, programa en el que vamos a entrar de lleno en unas operaciones encubiertas que han tenido una importancia capital en la historia europea. Tenía la gente ganas, lo llevan pidiendo desde que hicimos aquel programa hablando de los atentados de falsa bandera de la OTAN. Fíjese, programa, si hubiéramos sabido lo que iba a ocurrir después, a lo mejor tendríamos que haber hecho un serial, ¿no? Realmente ha habido operaciones encubiertas muy importantes, como digo, no solo para Europa, sino también para la historia de Estados Unidos, que permanecen ocultas entre la niebla del mito, entre la niebla de la desinformación, hasta el punto de que en la actualidad pues hay personas que se cuestionan incluso su existencia a pesar de las numerosas pruebas que apuntan a que podría incluso seguir en marcha en nuestros días, ¿no? Evidentemente estoy hablando de esa operación Gladio, sobrenombre con el que se conocen las campañas de Stay Behind, mediante las cuales ejércitos secretos de la OTAN cometían, vamos a hablar en pasado de momento, atentados y de falsa bandera a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Hablar de estos hechos, como digo, en pasado puede ser un error. Hay suficientes indicios de que con una cara renovada, pero con objetivos similares, siguen actuando, lo hemos apuntado en otros programas. Aunque en nombre de otras falsas banderas, ya el enemigo comunista no está, aunque muchos sigan viendo comunistas, ¿no? En nuestros días, don César, ¿no? Es algo por demás, es algo por demás. He escuchado a un necio, pero un necio colosal, diciendo que Tamames pretendía que no se enviaran armas a Ucrania porque era comunista. Y entonces, claro, quería favorecer a Putin. Y tú dices, vamos a ver, pero ¿de verdad es tan tonto? ¿O simplemente lo finge para mantener contento a una parte de los oyentes? ¿Pero cómo se puede soltar un rebuzno de esas dimensiones? Bueno, Igual es el jarabe de la tos, es un efecto secundario el jarabe de la tos, seguramente. Sí, puede ¿no? ser, o la vacuna, la tercera dosis de la vacuna que en fin, te afecte ciertas partes del cuerpo, ¿no? Nuestros queridos suscriptores recordarán que mencionamos esto de la Operación Gladio, al menos en dos programas anteriores. Uno con motivo de los atentados del 11M de 2004 en Madrid, el especial que hicimos, y otro cuando analizamos en enero de 2022, varios meses antes de los atentados contra los gasoductos Nord Stream, cuando estuvimos hablando de esas posibles operaciones de falsa bandera que podrían producirse en la entonces inminente participación de Rusia en la guerra de Ucrania, con esa OTAN ya metiendo el dedo, un programa en el que repasamos la historia de estas actividades encubiertas, un poco por encima, pero en esta edición de hoy vamos a exponer los orígenes de estos ejércitos secretos, la colaboración con la mafia italiana y con el propio Vaticano, actor determinante, mucha gente no lo sabe, para configurar una realidad oscura sobre la que la Santa Sede quiere extender su extenso manto, ¿no? Un manto que en buena medida ha sido salvado en su vertiente financiera de la quiebra del sistema bancario suizo. Qué apañado, qué rápido ha estado el Papa Francisco, don César. Sí, no, ha estado, pero rápido, raudo y veloz, ¿no? Hombre, el Vaticano históricamente siempre se ha colocado con los que ganan, no nos vamos a engañar, aunque eso significara abandonar a aquellos que parecía que iban a ganar el día antes, ¿no? O sea, claro, quiero decir, a mediados del siglo XVII, pues abandona España y le da la puñalada por la espalda, porque es evidente que la guerra de los 30 años, quien la va a ganar va a ser Francia. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues un Vaticano que tenía un concordato con Hitler y unos pactos de Letrán con Mussolini, etcétera, etcétera, hombre, saltan a lo que es la baza de los Estados Unidos, porque es la potencia vencedora en esa zona del mundo donde está el Vaticano. Que nadie se engañe más
al respecto y, por supuesto, colabora con operaciones no precisamente morales ni pacíficas, dicho sea de paso. Bueno, sí, claro, puedes Eso tener sí, información. ayudó a escapar a los criminales de guerra nazis y a sus aliados por la famosa ruta de las ratas que dirigió un obispo, que era el obispo Alois Udall, nombrado expresamente por el Papa Pío XII para esa función. O sea que, Y que tiene mucho que ver con lo que vamos a contar hoy y seguramente también en el programa de semana que viene, que ya totalmente. voy avanzando porque esto tiene mucha enjundia y hay muchas cosas que vamos a contar realmente. Estoy acordándome, no lo había incluido en el guión, pero cuando estaba haciendo usted esas apreciaciones me he acordado de un libro suyo que se quedó un poco en el olvido, pero por motivos editoriales se titulaba Historia secreta de la Iglesia Católica. Era algo así, era, don César. Era la historia secreta de la Iglesia Católica en España y sabe usted que nadie se atrevió a presentar ese libro. Nadie se O atrevió sea, a presentarlo, ya sabía nadie yo que se lo había atrevió a presentado. presentarlo. No le voy a decir a alguna de las personas a las que lo pedí que lo presentaran porque quedarían muy mal, pero no se atrevieron a presentar el libro porque realmente les daba temor. Lo cual es tremendo, porque estamos hablando de un libro que debió de aparecer, yo calculo que debió de ser en el año 13, el año 14, 2013, 2014, y efectivamente, incluso gente que me debía algún favor y de eso que dices, pues hombre, que no tenga sobre su conciencia la carga de deberme un favor, que me presente el libro y lo solucionamos. Nada, o sea, una cosa tremenda. En algún caso, además, y era una de estas personas que me debía un favor, me dio la excusa, que yo sabía que era absolutamente falsa, de que nunca presentaba libros. Bueno, pues en estos 10 años que llevo yo en el exilio, si no le he visto presentar, pero media docena de libros, no le he visto presentar ninguno. Otra cosa O es que se sea los que, haya leído, ¿no? no, bueno, es posible que haya leído, pero en cualquiera de los casos ya adelanto que efectivamente muy asustados. Era un libro que asustaba presentar. ¿Por qué hablo de la quiebra del sistema bancario suizo y lo ligo con el Vaticano? Porque era allí donde las finanzas vaticanas tenían a buen recaudo su dinero, pero mire usted por dónde, que el Papa Francisco hace unos meses da la orden de repatriar todo el dinero, salvándose de una crisis bancaria que le habría afectado de lleno. UBS y Credit Suisse eran los bancos de referencia del Vaticano en el extranjero. ¿Sabía el Papa que se iba a producir una quiebra en las finanzas suizas? En buena medida provocada por el Deep State financiero que opera a través de la City londinense y de Wall Street. Pues es posible, pero desde luego si lo sabía, se guardó muy mucho de avisar a sus fieles. O sea, Claro, no, esto es muy significativo. Es decir, yo salvo mis finanzas y a mis hijos queridos que les vayan friendo un paraguas. O sea, las cosas como son. Yo he conocido gente así, ¿eh? O sea, yo he conocido gente que en un momento determinado se olfateó que en cierta operación inmobiliaria podía acabar aquello como el Rosario de la Aurora, le vendió a un amigo suyo el apartamento que había comprado y recuperó el dinero y por supuesto no nos avisó a nadie que perdimos un platal. O sea, hay gente así. Luego, además, esta persona se dedicaba a traer tomates de Marruecos. Ya no le digo a usted más, porque usted con toda seguridad sí, ha identificado al sí, perverso sujeto. sí. Pero el Papa Francisco es de la misma escuela. O sea, yo me entero, saco el dinero, a mí esto no me va a afectar, y a mis píos y queridos hijos, pues que les den con el rabo la sartén, que decía mi abuela. Desde luego, si no lo sabía, entonces que este hombre tiene mucha suerte, porque Sí. lo que podemos descartar es que el Espíritu Santo le haya advertido, porque hace mucho tiempo que dejó de estar en estancias vaticanas. Con Si es que seguridad que alguna no. vez estuvo por allí, ¿no? Que eso sería otra cuestión que podríamos Sí, analizar. sí, sí, sí. Recordemos la famosa frase cuando dijo el Papa aquello de que el humo de Satanás había entrado en la iglesia. Pablo Sí, VI fue, ¿no? El autor de esta sí, frase. sí, 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 sí. Bien lo sabía él, que fue uno de los que le abrió la puerta, que esto también Sí, daría. Claro. sí. Eso daría para otra historia, sí, sí. Bueno, vamos a hablar también de Pablo VI. Tiene un papel fundamental en esta trama que vamos a esbozar hoy aquí. Y digo solo esbozar porque las conexiones son tan amplias y complejas que nos va a dar para una serie de programas. Antes de resumir esta historia negra, permítame, don César, que haga una referencia a esa implicación vaticana con la banca suiza que estuvo además en la diana cuando saltó el escándalo por las propiedades inmobiliarias adquiridas en Reino Unido con dinero de los fieles, de las que hablamos también en un programa dedicado a las finanzas vaticanas, en La Voz, en Despegamos. Uno de los de la primera temporada, yo creo que fue, está en la hemeroteca, tanto en la página web de cesarvidal.com como en cesarvidal.fm,
como también, evidentemente, en cesarvidal.tv. Ahí expusimos cómo ese dinero de la caridad, integrado en el denominado óvulo de San Pedro, dotado con unos 70.000 millones de dólares, iba a parar, entre otros destinos, a inmuebles de lujo en Londres. Está muy bien esto, ¿no? Está muy bien, sí. Sí, yo pienso en inmuebles de lujo y digo Jesús y los 12 apóstoles. O sea, lo primero que se me viene a la cabeza. Un escándalo del que todavía queda mucho por aclarar. Se descubrió allí que un alto funcionario del Vaticano, llamado Fabrizio Tirabassi, recibía pagos periódicos de un banco suizo, que se llamaba UBS, actual amo y señor de la banca del país. Bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Tras incorporar Credit Suisse, mientras se ha robado el dinero a los bonistas de la entidad. Este tipo cobraba e intermediaba en entregas de comisiones por operaciones financieras realizadas por la Secretaría de Estado del Vaticano, donde él mismo trabajaba, y también se le pagaba por captar nuevos clientes. Hasta hace unos meses... Ejemplar todo ello, ejemplar. Hasta hace unos meses era precisamente en UBS donde estaba domiciliada la cuenta confidencial de la Secretaría de Estado a nombre del Papa Francisco. Mira, fíjate. No estamos hablando de una cuenta del Vaticano, estamos hablando de una cuenta del Papa. Una cuenta suya. Tirabassi era uno de los empleados laicos más influyentes del dicasterio más poderoso de la Curia Romana, dirigía y gestionaba inversiones financieras. Durante la última década fue la mano derecha de Monseñor Alberto Perlasca y de su superior directo, que este seguro que le suena a todos, el cardenal Giovanni Angelo Becciu. Un Becciu que está de plena actualidad porque está siendo juzgado por los propios tribunales vaticanos por corrupción en un enjuague que ha motivado incluso que el Papa Francisco lo haya perdonado públicamente, ¿no? Lo cual también es muy revelador, ¿no? Es conmovedor. En realidad es conmovedor usted porque va en plan malote hoy, pero es conmovedor que a un corrupto que lo perdone es algo que... Misericordia. ¿Qué quiere usted que yo le diga? Me he emocionado, de verdad. Becciu era el número 3 del Vaticano. Es evidente que no podía actuar por su cuenta, sobre todo porque poca gente conoce el control directo que tiene el Papa sobre el dinero de la Iglesia. Esto la gente no lo sabe. El propio Consejo de Administración del Banco Vaticano no tiene acceso a documentación a la que solo puede tener acceso el Papa. En el juicio, Tirabassi ha declarado que el Papa lo sabía todo, que autorizó personalmente el envío de dinero, que se canaliza a través del denominado oficialmente Instituto para las Obras de Religión, IOR, el comúnmente conocido como el Banco Vaticano. La historia es truculenta y muestra cómo se hacen las cosas ahí, ¿eh? En 2013, es que es tremendo, la Secretaría de Estado dicen, vamos a coger 200 millones de euros del dinero del cepillo para comprar acciones de una empresa de extracción de petróleo en Angola. Bien, es totalmente normal, o sea, vamos a ver, ¿para qué va a ir a los pobres menesterosos y descalzos del mundo si puedes invertir en una empresa de extracción de petróleo en Angola? Vamos, Lo del cambio climático y tal, y el capitalismo inclusivo y todo esto, no. Vámonos a Angola, que allí se hacen buenos negocios. Se hacen buenos negocios extrayendo petróleo, sí. Luego, cuestión aparte es que los fieles sean tontos de capirote, pero ese ya es su problema, no es un problema del Papa. O sea, si a estas alturas no se han enterado dónde están, peor para ellos. La empresa se llamaba Falcon Oil. Es que es maravilloso, parece de película. Empresa Falcon Oil en Angola, 200 millones. Totalmente, Falcon Oil. Sí. Dice, bueno, ¿y cómo hacemos esto? Como Falcon Crest, pero con sotanas. O sea, es sí, algo verdaderamente notable. Exactamente. Sí. Entonces dice, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues esto se lo vamos a encargar a un corredor italiano que se llama Raffaele Mincione, que utiliza a su vez una empresa pantalla para ocultar el papel del Vaticano. Entonces, con un fondo llamado Athena Capital, recibe el dinero de la oficina del Papa gestionada por Becciu. La cosa en Angola no debió ir bien. Y entonces les puso negro. Lo del petróleo acabó poniéndose negro. Y la Secretaría de Estado dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque la pasta la tenemos aquí. Y dirá, esto hay que darle salida. Esto no lo podemos volver a meter en la caja otra vez. Y entonces deciden comprar propiedades de lujo en Londres. Bien, muy bien. A mí me parece que es algo natural, totalmente natural. La misma estrategia que un botijo. La misma estrategia que un botijo. Todo para con el Vaticano, para el Vaticano lo más natural del mundo, sí. Todo, insisto, con el dinero de los donativos de los feligreses que lo entregan para cuidar a los más necesitados. Hombre, ¿no querrá usted que el Papa haga una vaquilla entre los cardenales? O sea, es que, vamos a ver, es de sentido común. O sea, ¿qué pretende usted? ¿Que los cardenales pongan dinero? No, pues esto tiene que ser siempre
con el dinero de los paganos. Claro, porque si pagas el cepillo, a lo mejor lo que hacen es coger en lugar de poner, ¿no? Entonces, claro, en este caso, este juicio está siendo un paripé, evidentemente, montado por la curia para que parezca que se está limpiando la corrupción, pero hay testigos que se están negando a comparecer. Otros que no declaran para no autoinculparse. Dicen, no, yo no voy porque al final me empapelan también. Exactamente. Bueno, vamos a ver, no es que me parezca bien nada de lo que usted me está contando, pero me parece, aquí yo creo que cada uno está en su papel. O sea, no es como esas películas que dices, pero vamos a ver, si yo he leído la novela y esta mujer era una chica guapísima y aquí nos han sacado una feminista enana y fea, pero ¿qué me han hecho? No, aquí cada uno está a la perfección en su papel, del Papa para abajo todos. Sí. Y luego sale el Papa, dice, no os preocupéis, os perdono a todos. Es un sainete que es tan solo la punta del iceberg, el último episodio de un serial que arranca ¿cuándo? Pues corría el año, como diría usted, don César, ¿verdad? Exactamente. 1942, 27 de junio, Papa Pío XII y funda el Instituto para las Obras de Religión, el IOR, el Banco del Vaticano, que en la actualidad sigue siendo un organismo financiero soberano dentro de un Estado soberano, no democrático. Esto se habla poco, ¿eh? No, hombre. Tampoco vamos a esperar maravillas. O sea, es que Que lo es que no una puede entidad ser. en sí misma, Sí. sin vínculos corporativos o eclesiásticos con ningún otro organismo de la Santa Sede, excepto con la oficina del Papa. Bien. Entonces, como tal, no se le puede obligar a reparar los daños que genere, ni siquiera las violaciones más graves del derecho internacional. Hay que recordar que esta institución es uno de los mayores inversores en armamento del mundo. Sí. Tampoco Bien. se le puede obligar a revelar el origen de ningún depósito. A los suizos sí, pero al Vaticano no. Y están bajo la jurisdicción directa del Papa. Él es el dueño, él lo controla. Hay guardas suizos que vigilan la entrada del banco. Esas puertas herméticamente cerradas que solo se abren para miembros selectos de la curia romana. Su primer presidente fue Bernardino Nogara, que se convirtió, pues eso, en el primer expresidente del IOR, que inició un proceso de destrucción de todos los registros de las transacciones del banco. Es decir, este tipo funda el banco y lo primero que hace es destruir toda la información que tenía. Bueno, a mí no me sorprende. O sea, sabiendo lo que se iba a encontrar ahí, evidentemente dijo, hasta ahí hemos llegado. Depósitos, inversiones, se destruían de forma regular para que sus operaciones pues, queden libres y limpias de ese escrutinio público y privado también, porque es que ni siquiera los miembros de la curia pueden verlos. Durante la Segunda Guerra... Tampoco me sorprende, ¿eh? Durante la Segunda Guerra Mundial, Nogara invirtió dinero del Vaticano en compañías aseguradoras que se beneficiaron del caos y de la pérdida de documentos durante la guerra y de la desaparición y muerte de múltiples firmantes de pólizas y se quedaban con el dinero. Y así pues se ahorraron el tener que reembolsarles esas primas o esas indemnizaciones que pasaban a integrar la columna de los beneficios en los balances del Vaticano. Y es entonces cuando comienzan los contactos con la banca suiza y luxemburguesa. Es ahí cuando se empieza a crear un entramado que venía ya funcionando de una forma más o menos, bueno, pues sencilla o incluso infantil, pero que a partir de ese momento se institucionaliza, ¿no? Este banco tiene un consejo formado por cardenales de alto rango, otro en el que se sientan banqueros internacionales. ¿Qué les parece, señores? Y un tercero integrado por funcionarios financieros del Vaticano. Tiene un funcionamiento clandestino. Así entendemos por qué dentro de nuestros guardianes, al lado de Rothschild, estaba el Papa Francisco o al lado del Papa Francisco estaba Lady Rothschild. Al final, todas las piezas encajan. Es un sitio perfecto ¿para qué? Pues para que entre y salga dinero sin ningún tipo de escrutinio. Por lo tanto, ¿para qué sirve fundamentalmente? Pues para lavar más blanco. Para lavar más blanco. Se depositan millones de forma continua, se canalizan a cuentas bancarias suizas, numeradas, sin posibilidad de ser detectadas, que es lo que ha estado haciendo el Vaticano hasta hace unos meses, que decidió cambiar la estrategia, sabedor seguramente de lo que iba a suceder en Suiza, cuyo sector bancario ha quebrado, como hemos ido explicando en las últimas semanas en La Voz. Pero este banco no solo servía para los negocios de la Iglesia, sino que era el lugar perfecto para que la CIA y la mafia siciliana blanquearan sus ganancias y para que la Iglesia romana financiara actividades clandestinas, esta operación Gladio, para impulsar la agenda de la OTAN. Y en esto no debemos hablar en pasado, sino en presente, porque autores de prestigio, varios de ellos católicos, siguen denunciando que este Banco Vaticano es una de las principales lavanderías de dinero sucio
bajo el mando del Papa Francisco, don César. Bajo el Bueno, mando del Papa Francisco. y bajo el mando de los papas anteriores. Claro, sí, me refiero al último porque hay gente que piensa siempre, con el tema del Papa siempre pasa lo mismo, el último es el bueno. Sí. Dicen, no, bueno, los anteriores eran muy malos y tal. Bueno, sí, la historia de la Iglesia, pero es que este es el bueno. Este es el bueno. Pasó Sí. con Juan Pablo, pasó con Benedicto, quizás con el que habría habido una mayor justificación para poder realizar, así acabó, pobre Benedicto, y ahora pasa con Francisco. Hay un libro muy interesante, con amplias citas a pie de página, muy bien documentado, de un autor que se llama Paul Williams, usted lo conoce de sobra, don César, Sí. con conexiones en los servicios secretos, con conexiones en agencias de inteligencia, un autor muy interesante. Ha obtenido mucha información de primera mano sobre estos hechos con documentación oficial y ha ido relacionando todo este tejemaneje financiero del Vaticano con la citada Operación Gladio. El libro al que voy a hacer referencia aquí se llama Operación Gladio, la profana alianza entre el Vaticano, la CIA y la mafia. Y en su prólogo, el autor pues deja claro que no escribe toda la obra desde la crítica religiosa, sino que se considera un fiel católico a pesar de haberse enfrentado a la ira de Roma cuando publicó su primer trabajo, que se titulaba Todo lo que siempre quiso saber sobre la Iglesia Católica y que está editado en una editorial católica, precisamente. Y claro, cuando presentó el manuscrito le dijeron, oye, macho, aquí lo del Banco Vaticano, lo de la masonería y todo esto me lo tienes que quitar, esto me lo quitas, ¿no? Sí. El tipo no lo quitó, evidentemente. Siguió Y ya profundizando. se puede imaginar la gente lo que acabó pasando. O sea que. Siguió profundizando los asuntos vaticanos, especialmente de los vínculos entre el Vaticano y la mafia italiana. Publicó otro libro muy interesante también, El Vaticano al descubierto, Dinero, asesinatos y mafia. Pero el libro que he citado antes es posterior. Me parece más interesante porque es fruto ya de una década y media de peinar archivos gubernamentales Sí. relacionados con el Vaticano, con la CIA, también con la propia mafia. Es decir, extraída de fuentes oficiales, y eso a pesar de que la mayoría de los archivos, incluso los del Papa Pablo VI, Michel Sindona, del cual hablaremos, Roberto Calvi, el banquero de Dios, ¿verdad? El arzobispo Paul Marcinkus, vaya equipazo, ¿eh? Era un equipazo, ¿eh? O sea, hay Miqueles, Sindona, Marcinkus, era toda una gente fantástica, sí. Estos murieron hace tiempo, pero los archivos siguen clasificados, ¿eh? Hombre, ¿cómo no van a seguir clasificados? Vamos a ver, el caso de Marcinkus era un escándalo, ¿eh? Pero bueno, ese que se sepa no lo envenenaron. Ahora, en otros casos, hubo algún suicidado que, vamos, no hay quien se crea que se suicidó él solito, ¿no? Estos están clasificados como amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Sí. O sea, ya no del Vaticano, sino de Estados Unidos. Hablaremos de ellos. Vamos a ir poco a poco. Y tras explicar un poco todo esto en el prólogo del libro, el autor se pregunta a sí mismo, dice, ¿sigo siendo católico? Y él se contesta a sí mismo, dice, basta con decir que cualquiera que intente aceptar los hechos presentados en estas páginas verá comprometida, si no destrozada, su fe en la Santa Madre Iglesia. Bueno, no nos pilla de sorpresa, o sea, para que no vamos a mentir a nadie. El libro comienza con una cita del Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, capítulo 7. Ya se imaginará qué versículo, ¿no, don César? Sí. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da sus buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué bien les vendría a muchos leer el Evangelio en Semana Santa. Pero de maravilla. Lea. Es la mejor lectura en cualquier época del año, pero vamos, ya en Semana Santa, ¿para qué vamos a hablar más? Yo entiendo que al personal pues, le gusta aquello de salir, las procesiones y todas estas cosas, ¿eh? No vamos a entrar en ello. Si quieren hacerlo, háganlo, cada uno es libre, pero lo importante está ahí. Esa es la palabra, esa es la vida y la obra de Jesús de Nazaret, que ustedes se olvidan muchos. Bueno, nuestros oyentes no, pero algunos conocidos seguro que sí, ¿no? Como decíamos, todo esto comienza en medio de la Segunda Guerra Mundial. 1942, crea Pío XII el Banco Vaticano, pero había un tipo llamado Allen Dulles, suizo de nacimiento, que ejercía de director de la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, la OSS,
oficina precursora de la CIA. Este hombre, Efectivamente. hemos hablado ya en algún programa de él, había recibido noticias a través de mensajeros del Vaticano que fueron informados a su vez por miembros del equipo del jefe de las SS, Heinrich Himmler, de que el gobierno nazi quería establecer una paz por separado con Estados Unidos. Qué poco se habla de esto, don César. No se habla nada y sin embargo hubo encuentros importantes en Suiza. Mucho en Berna. Lo que pasa es que ya los soviéticos estaban en suelo alemán y entonces ya esto no se podía plantear. Exactamente. Pero a Dulles le gustó mucho, ¿eh? Se lo trasladó a los mensajeros vaticanos. Hombre, claro. Los mensajeros vaticanos se lo trasladaron al alto mando alemán. Envían al príncipe Max von Hohenlohe, aristócrata y empresario prusiano, a reunirse con él. Un tipo que yo no lo sabía, pero investigando para el programa estaba casado con una española, el hombre este. Sí, Llega allí el... sí, hombre. Sí. Y, en fin, acabó pasándolo muy bien en algunos sitios de España, sí. Yo recuerdo... El príncipe Max. Recuerdo, en fin, fotos suyas en la época de mi infancia. Divirtiéndose, ¿no? No contaban esta historia, que era delicadilla. Esto no recuerdo que lo contaran nunca, pero sí recuerdo al personaje. Este es el hombre que va de emisario. Fíjense ya cuántos pases. SS, Vaticano, el príncipe Max se reúne con Dulles allí en Berna, también con otros representantes de la OSS, Berna, Suiza. Y el príncipe Max se queda alucinado diciendo, pero si es que el Dulles este está más a favor del proyecto que incluso los propios alemanes, estaba entusiasmado. Sí. Hombre, Dulles estaba loco de contento. Claro, o sea, dice, ya está. Claro, nos quedamos tal con los nazis, a los soviéticos les metemos en vereda. En 1927, Allen Dulles había sido elegido como el primer presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, del CFR, uno de los apéndices globalistas que ya hemos tratado en profundidad en anteriores programas, ¿no? Entonces Dulles se reúne en Suiza con el general nazi Reinhard Gehlen, quédense también con este nombre. Bueno, o tipo Gehlen. Gehlen. Tipo inteligentísimo, Sí. que además se las arregló para que no le hicieran una foto en su vida. O sea, claro, de la época en que le llamaban el general gris, de la época en que estaba en las fuerzas de Hitler, pues alguna foto colectiva con otros existe. Sí, la que han visto en sus pantallas ahora de esa época, pero posterior ya no. Pero después no hay manera. Hay una foto que se duda que sea de él, sí. que lleva un sombrero flexible, unas gafas de sol y subido el cuello del abrigo, con lo cual podía ser él como mi tía, la del pueblo. Con una placa detrás que aparece a su derecha. Efectivamente, ¿no? Y él era un personaje muy inteligente. Es finalmente quien consigue que la OTAN arraigue la inteligencia en Europa, quien crea todo el servicio de inteligencia de la Alemania Federal, y era un tipo inteligentísimo. Se le perdonó un pasado nazi. Eso es. O sea, bueno, esa es es el la jefe de la historia. inteligencia militar nazi, que sabiendo además que la derrota del Tercer Reich era inevitable, ya había urdido la idea de formar unos escuadrones de guerrilla clandestinos como unidades de retaguardia para cometer atentados. Un ejército secreto al que este militar se refería como el ejército de los hombres lobo. La Operación Gladio, antes de ser la Operación Gladio, eran ejércitos secretos de hombres lobo. Individuos, fíjense cómo les va a sonar esto, que hacían vida normal de día y que por las noches se convertían en terroristas de falsa bandera. Bueno, y además, con una peculiaridad, lo del nombre de lobo no es porque sí. O sea, el lobo era prácticamente el animal totémico de las SS, y la gente que tenía mucha, pero muchísima confianza con Hitler no lo llamaba Adolf, lo llamaba Wolfi, que es lobito. Lobito. Es decir, el propio Hitler estaba muy identificado con esta cuestión, además por razones mágicas en las que no vamos a entrar ahora, ¿no? Filosóficas también. Pero efectivamente es así, o sea, el nombre no lo escogieron porque sí. Así es, ¿no? Entonces, como digo, terroristas de falsa bandera que cometerían atentados, todavía no, lo estaban un poco diseñando en nombre de la ideología comunista en Europa para así justificar la represión contra los movimientos de izquierda. Esto ha ido evolucionando en todos los años porque funcionó. Creyendo que los soviéticos planeaban tomar el control de Alemania y Europa occidental,
qué era lo que se decía en aquellos tiempos, esto también les sonará a ustedes. Estará todo el mundo pensando, claro, es que Putin va a invadir toda Europa. Pues también se decía que Stalin iba a invadir toda Alemania y Europa occidental al final de la guerra. Y entonces con este mensaje, Dulles, yo no sé si se convence o convence al resto de los miembros de la OSS que había que colaborar con estos ejércitos en la sombra para suministrarles ayuda táctica y estratégica. Es curioso cómo incluso hoy en día poca gente sabe en qué consistió esa negociación entre alemanes y americanos. Esto se le denominó la Operación Sunrise. Algunos la traducen como amanecer, otros como aurora. Sí, mejor está decirlo. bien. Sí, amanecer estaría bien, sí. Operación Crossword, también se llamó Crucigrama, que fue el nombre clave asignado a una serie de negociaciones secretas llevadas a cabo durante la última fase de la Segunda Guerra Mundial, de febrero a mayo de 1945, sobre todo entre representantes de la Alemania nazi y los Estados Unidos, con el objetivo de negociar una rendición por separado de las fuerzas alemanas desplegadas en el norte de Italia. Volvemos otra vez a la clave aquí italiana, los denominados Grupo de Ejércitos C y de las fuerzas colaboracionistas de la República Social Italiana, las colaboracionistas fascistas, ¿no? Favoreciendo una rápida transferencia del poder a manos de los aliados occidentales. La mayoría de las reuniones tienen lugar en Berna, lo hemos dicho antes, y los soviéticos se enfadaron porque les excluyeron. Y de hombre, pues ¿cómo no te van a excluir? Si es que el objetivo finalmente es meterte a ti en vereda. Provocó un serio conflicto diplomático entre las tres grandes potencias aliadas. Bueno, de hecho hay unas cartas, ¿verdad?, entre Stalin y Roosevelt, en el que le mete unas broncas de Stalin a Roosevelt tremenda, a pesar de que Roosevelt seguía negando públicamente que estas negociaciones existieran. Luego ya hemos conocido documentación. Sí, ¿no? Ya, lo que pasa que los soviéticos tenían un magnífico servicio de inteligencia, entre otras cosas porque tenían infiltrada la Cancillería del Reich, y las SS, y por supuesto, sabían que las conversaciones existían. O sea, no ahí podía decir Roosevelt lo que quisiera, que ellos tenían muy claro lo que había. Termina la guerra, llega 1945, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética se reúnen en Yalta, en el Mar Negro, ahí están viendo la famosa foto para rediseñar el mapa de Europa. Y prácticamente en el mismo momento en el que se seca la tinta del acuerdo final, Dulles se lleva al mando nazi, al señor Gehlen, encargado de estos grupos terroristas de hombres lobo, a Fort Hunt, en Virginia, donde fue instruido para ser enviado de vuelta a Alemania bajo la protección de Estados Unidos para establecer la organización. Gehlen recibía financiación completa de los recursos G2 de la Unidad de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos. Era poco dinero, luego veremos quién puso el resto del material. Y el objetivo principal de esta organización sería eso, mantener unos ejércitos de retaguardia, reclutar nuevos soldados guerrilleros entre las filas de los veteranos del Tercer Reich, con credenciales anticomunistas, aunque en realidad eran casi todos elementos policiales. Alguno dirá, ¿esto es como el GAL? Pues sí, como el GAL. A partir de este momento, estos soldados o terroristas de falsa bandera, porque en realidad no eran parte del ejército, ya no serían conocidos como hombres lobo, sino como gladiadores. La operación en la que estaban comprometidos sería conocida como gladio por esas espadas cortas que los gladiadores romanos utilizaban para matar a sus oponentes. Y escoger un concepto romano-italiano vaticano no fue casual, ya que uno de los centros de operaciones era precisamente el país transalpino. Allí se escoge a un príncipe miembro de la nobleza negra católica, a un aristócrata italiano que había permanecido fiel a la Santa Sede tras el ascenso de Garibaldi en el siglo XIX, Junio Valerio Borghese. Durante la guerra se había encargado de matar partisanos, como si no hubiera un mañana. Tras Yalta es arrestado por colaborar con los nazis, pero es liberado por obra y gracia del Pentágono. Bajo el mando de Borghese, la fuerza de Gladio... Mira tú que es casualidad, ¿eh? Bueno, estuvieron pensando incluso en dar un golpe de Estado y poner a Borghese. Y dijeron, no, si es mejor tenerle de gobernante en la sombra. Quedaron muy cerca de eso, ¿eh? Dijeron, no, vamos a tenerlo, preferimos que esté como gobernante en la sombra. Y ahí las fuerzas de Gladio se dividen en 40 grupos terroristas, 10 especializados en sabotaje, 6 en espionaje, propaganda y tácticas de fuga, 12 en actividades de guerrilla. En Cerdeña, frente a la costa occidental de Italia, se crea un campo de entrenamiento especial para los miembros de las unidades de retaguardia, para estos gladiadores. Y el campo, gracias a los esfuerzos entre Gehlen y otros exoficiales alemanes, pronto se llena de estos nuevos gladiadores procedentes de toda Europa, de Francia, de Austria, de Alemania. Cuando en 1947 la OSS se transforma en la CIA, había ya cientos de unidades Gladio en toda Europa occidental. Uno de los actos terroristas más famosos de los inicios de Gladio
es el secuestro y asesinato de Aldo Moro. Todavía hay alguno que piensa que realmente las Brigadas Rojas no estaban infiltradas por la Operación Gladio. Bueno, yo sinceramente tengo mis dudas de que alguien medianamente informado pueda creer que las Brigadas Rojas eran autónomas y que bueno, no tenían nada que ver. O sea, a mí me parece algo clarísimo. ¿Sí? De hecho, vamos a ver, yo hablé con gente que en esa época fue muy cercana al Papa Pablo VI, que estaban en el Vaticano y eran muy cercanos a él, y me comentaron que a partir de entonces Pablo VI no se recuperó. Es decir, lo que acaba llevando a la tumba a Pablo VI es el asesinato de Aldo Moro, entre otras cosas porque al parecer el Papa estaba convencido de que Aldo Moro lo podían haber salvado y no Hombre. lo quisieron salvar sus propios compañeros de la democracia cristiana, lo cual aparentemente era imposible. Pero bueno, ya sabe usted aquello que decía el canciller Adenauer, ¿no? Que en política hay amigos, enemigos y compañeros de partido, ¿no? Y esos eran los peores. Pues es lo que pasó con el pobre Aldo Moro. Así es, este hombre fue en 2 ocasiones primer ministro de Italia, era uno de los líderes más representativos de esa democracia cristiana del país. En 1978, el 16 de marzo, para más señas, un Fiat 128 se para en medio de la carretera, obstaculiza el coche en el que iba Aldo Moro, llega a chocar con el vehículo detenido, salen unos tipos con ametralladoras, secuestran al político. Los testigos de la masacre en la vía Fénix, que es donde se produjo esto, describen una acción milimétricamente calculada, audaz, veloz, propia de un grupo bien entrenado. Entrenaban en Cerdeña, imagínense si estaban bien entrenados. Era No, el claro. día en el que se votaba una moción de confianza, no de censura, de confianza hacia el gobierno de Giulio Andreotti. Y según la versión oficial, la banda terrorista Brigadas Rojas era la autora del secuestro. Tras 55 días de tensión en los que los terroristas fueron difundiendo cartas del rehén pidiendo que se negociara para su liberación, finalmente aparece el cadáver de Aldo Moro en el maletero de un coche aparcado en el centro de la capital, en un lugar perfectamente equidistante entre las dos sedes de las dos grandes formaciones políticas. El eco internacional es inmediato, ese asesinato se equipara, bueno, empiezan las comparaciones, se habla de Kennedy, se habla también del asesinato de Isaac Rabin, del israelí Isaac Rabin. Un día también tenemos que hablar de esto porque ahí también hay mucha tela que cortar. Muchos historiadores han analizado este atentado, han denunciado la inoperancia, incluso la colaboración de los servicios secretos del Estado italiano, también del propio Vaticano, en este secuestro y asesinato. Según testimonios de la viuda de Aldo Moro, resulta que Henry Kissinger había advertido de las consecuencias de no seguir los designios de la OTAN al propio Aldo Moro. Otra vez vuelve a aparecer aquí la visita extraña de Kissinger, de una Sí, manera muy parecida a como sucedió en España con Carrero Blanco, don César. exactamente. Yo no sé qué pasaba con Kissinger, que había lugares por los que pasaba y se le morían la gente. Es algo verdaderamente tremendo. Pasó con Carrero Blanco y de manera quizá menos evidente también en el caso que estamos hablando ahora. Sí, porque lo dijo la propia viuda, insisto, la propia viuda de Aldo Moro. Cuando se produce el atentado, en lugar de acordonar la zona, lo que se hace es acordonar zonas aledañas, como si se estuviera intentando facilitar una huida. En el asesinato de Carrero Blanco, que yo creo que algún día también tenemos que hablar un poco en profundidad sobre él, hay un libro de Manuel Cerdán que se llama Operación Ogro, Sí, sí. que da algunas claves. Es una versión bastante oficialista, pero en el capítulo donde habla de la posible infiltración por parte de la OTAN, él habla de los servicios de Estados Unidos, en el comando sobre todo, no tanto en el que comete el atentado, sino sobre todo por parte del ideólogo y el papel en concreto de un tipo, que era Ezquerra. ETA llega a pensar que el atentado al final lo ha decidido la OTAN, lo ha decidido el Estado profundo, lo ha decidido lo que ahora denominaríamos esas élites que promueven la agenda globalista, y están a punto de pegarle un tiro a Ezquerra en una de las reuniones. ¿Hasta qué punto ETA, de la misma forma que Brigadas Rojas, era un apéndice o por lo menos estaba infiltrada por agentes de la Operación Gladio? Bueno, pues en el caso de ETA, yo hace muchos años que llegué a la conclusión de que siempre ha estado infiltradísima. O sea, sinceramente, creo que ha estado siempre infiltradísima. Tengo la sensación de que han podido acabar con ETA en varias ocasiones y, hombre, que se les escape una vez, dos, bueno,
digamos que lo puedes atribuir a la mala suerte, a la torpeza, pero vamos, de manera sistemática, que cada vez que estaba contra las cuerdas le llegara el balón de oxígeno, el cambio de política oportuno, eso desafía el cálculo de probabilidades. Y en el caso de las Brigadas Rojas, yo creo que es hasta más posible que en lugar de estar infiltrada, es que simplemente desde arriba estaba dirigida y creada, ¿no? Bueno, es que el que fue considerado autor material del asesinato, el famoso Mario Moretti, era un infiltrado de la Operación Gladio. Claro. Brigadas Rojas era Operación Gladio. Claro. Se llegó a plantear realmente en el seno de la sociedad italiana a quién servía Brigadas Rojas. Y una vez más, volvemos otra vez a lo que hemos contado muchas veces. Se abre un abismo tan tremendo que la propia sociedad, de una manera casi defensiva, no quieren entrar a plantear esa historia. No, porque al final es aquello mismo que dijo el famoso juez Calborota en relación con el 11M. La sociedad española no está preparada para saber la verdad del 11M. Lo que hay que reconocer que es una afirmación escalofriante, porque es para decir, o sea, usted sí la conoce, ya ha dictado una sentencia que no es la verdad porque piensa que la sociedad no está preparada. Pues estamos aviados. O sea, si al final los jueces están dispuestos a dictar sentencias de manera prevaricadora porque la sociedad no está preparada, pues aquí échate a temblar, ¿no? Que hay poderes por encima que determinan los acontecimientos, lo cual abriría otra línea y abriría otra línea de investigación al papel que pudo tener ETA y la OTAN en los atentados del 11M, porque a lo mejor no era un papel tan diferente, tan distinto. Y a lo mejor sí que pudo haber colaboración de ideólogos que han estado dirigiendo los designios de la banda o por lo menos decidiendo determinadas víctimas desde hace mucho tiempo. Avanzaremos en esto porque estoy además investigándolo y no quiero adelantar acontecimientos, pero es inevitable que hiciera una mención a esto porque hablar de Brigadas Rojas, hablar de ETA y hablar de Operación Gladio, yo creo que es inevitable, ¿no? Brigadas Rojas en teoría eran un grupo de extrema izquierda cercano a otro grupo alemán, la fracción del Ejército Rojo, con unas extrañas relaciones con el Vaticano y con la logia masónica Propaganda Due, sí. P2, ligada al siniestro Licio Gelli, conocido como el hombre de las 1000 caras. Grupo terrorista que podía estar siendo dirigido y financiado en último término por las élites políticas y financieras anglosajonas, porque esto todavía no lo habíamos dicho, pero resulta que al ser una operación encubierta que no había sido impulsada por una ley en el Congreso de Estados Unidos ni por mandato expreso del Pentágono, Gladio no podía obtener financiación directa del presupuesto. En aquella época, además, pocos funcionarios federales conocían la existencia y entonces, ¿quién pone el dinero? Pues las fundaciones Rockefeller y el Bank of New York Mellon. Qué interesante, ¿verdad? Al final siempre aparecen los mismos. Digo yo que en las reuniones del Consejo de Relaciones Exteriores te diría, oye, échame una mano y pon aquí algo de dinerito. El dinero de Wall Street no era suficiente y entonces se decide usar otra vía de financiación usando para ello a la mafia italiana y abriendo las puertas de la droga a los guetos de Estados Unidos, Lucky Luciano, lo cual permite no solo obtener una fuente de ingresos prácticamente ilimitada, que haría la CIA usarlos luego para otros muchos fines, sino ejercer mecanismos de control social destruyendo buena parte de los movimientos sociales que iban surgiendo, oponiéndose a esa política internacional basada en el terror. Pero como suele decir usted al final de nuestros viajes semanales por la historia de España en La Voz, de esto ya hablaremos en el próximo programa, en el que vamos a profundizar en esa relación de la curia romana con la mafia, la masonería y la creación de esas unidades de Stay Behind que cometieron otro atentado en una estación de tren en Bolonia en 1980, que guarda muchas similitudes con el 11M, que seguramente pudo tener, si no los mismos, pero la inspiración de los mismos autores intelectuales, unos tipos que no están en desiertos remotos, que no están en montañas lejanas, de hecho pisan moquetas en altos rascacielos, desde los que intentan convencernos de que los promotores del gran reseteo son los buenos, don César. Efectivamente, aunque a estas alturas yo creo que no pueden caber muchas dudas de que hay que ser o muy tonto o estar muy prostituido o, en fin, ser más bien cortito como para creer
que los buenos son los del Gran Reseteo. Muchísimas gracias, como siempre, don Lorenzo. Nos ha dejado usted con la miel en los labios. Esto queda aquí para ver qué sucede en el próximo programa, oportunísimo como siempre, y por supuesto estamos convencidos de que ustedes se han entretenido, lo han pasado bien, han aprendido cosas útiles y están deseando que llegue el siguiente programa para continuar esta trama verdaderamente apasionante, digna de una novela de espías o de una serie de novela de espías, como ha empezado a desarrollar don Lorenzo Ramírez. Por eso los emplazamos para la semana que viene, Dios mediante, aquí en cesarvidal.tv, ya saben, en el mismo lugar y a la misma hora, y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.